Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. En un mundo donde las palabras se gastan con rapidez y se olvidan con facilidad, honrar lo que decimos se vuelve un acto sagrado. Cada promesa, cada afirmación, cada silencio cargado de intención tiene peso. Nuestra palabra no es solo un sonido que se lanza al viento, es reflejo de lo que somos, de lo que creemos, de lo que estamos dispuestos a sostener, incluso cuando nadie nos mira. Honrar la palabra es más que cumplir lo que decimos, es hablar con verdad, con propósito, con compasión, es cuidar el lenguaje como quien cuida un jardín, con atención, con paciencia, con respeto, porque lo que decimos tiene el poder de construir o destruir, de acercar o de alejar, de sanar o de herir. Y cuando nuestras palabras se alinean con nuestras acciones, se convierten en testimonio vivo. Hoy te invito a detenerte, a respirar y a preguntarte, ¿qué valor tiene tu palabra? ¿Qué estás sembrando con lo que dices cada día? Que este espacio sea un recordatorio de que cada palabra que sale de nosotros puede ser un puente hacia la verdad, un eco de integridad, una semilla de luz en medio del ruido. Honrar la palabra no siempre se manifiesta en grandes gestos. A veces se revela en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que nadie ve. Se presenta como una decisión silenciosa, como un compromiso íntimo, como una fidelidad que no busca aplausos. Se disfraza de constancia, de coherencia, de integridad. Nos dice que no hace falta jurar, que basta con cumplir, pero esa constancia, aunque discreta, tiene peso. En el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 7, nos recuerda: camina el justo en su integridad, sus hijos son dichosos después de él, porque la palabra honrada no necesita espectáculo, no teme al tiempo, no se disfraza. La honra que nace de la verdad es como un río subterráneo, fluye sin ruido, pero sostiene la tierra. Prometer no siempre implica hablar. A veces es mirar con firmeza, sostener con presencia, cumplir sin anunciar. Se presenta como un gesto, como una acción, como una fidelidad que no necesita ser explicada. Se disfraza de paciencia, de espera o de entrega. Nos dice que la palabra no es solo sonido, sino pacto, pero ese pacto, aunque invisible, tiene raíz. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 5, nos recuerda: mejor es que no prometas o que prometas y no cumplas, porque la palabra que se honra no necesita adornos, no teme al silencio y no se disfraza. La promesa verdadera es como semilla enterrada. No se ve, pero germina. Las palabras no mueren al ser pronunciadas. A veces se quedan flotando, resonando o transformándose en eco. Se presentan como memoria, como susurro, como huella. Se disfrazan de consejo, de advertencia o incluso de consuelo. Nos dicen que lo que decimos puede sanar o herir, puede acompañar o puede perseguir, pero ese eco, aunque suave, tiene filo. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 37, nos recuerda:
Sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que más de esto, de mal procede. Porque la palabra honrada no necesita explicación, no teme a la claridad y no se disfraza. El eco de la verdad es como brisa que permanece, no se ve, pero se siente. Ser coherente no siempre llama la atención. A veces se presenta como rutina, como hábito o como fidelidad silenciosa. Se disfraza de disciplina, de humildad o de integridad. Nos dice que lo que decimos debe reflejar lo que vivimos, pero esa coherencia, aunque discreta, tiene fuerza. En Primera de Juan, capítulo 3 versículo 18 nos recuerda: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, porque la palabra honrada no necesita gritar, no teme al ejemplo, no se disfraza. La coherencia verdadera es como raíz profunda. No se ve, pero sostiene el árbol. Callar puede ser una forma de honrar. A veces se presenta como prudencia, como respeto o como sabiduría. Se disfraza de pausa, de espera, de contemplación. Nos dice que no todo debe ser dicho, que no todo debe ser prometido, pero ese silencio, aunque invisible, tiene presencia. En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 28, nos recuerda: aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido, porque la palabra honrada no necesita llenar el aire, no teme al vacío, no se disfraza. El silencio que honra es como el espacio entre notas, porque sin él no hay música. Cuando hablamos, tejemos vínculos invisibles, pactamos con el otro, con nosotros mismos, con Dios. A veces ese pacto no se firma, no se grita, no se celebra, se presenta como una promesa íntima, como una intención profunda, como una fidelidad silenciosa. Se disfraza de presencia, de constancia, de respeto. Nos dice que lo que decimos tiene peso, incluso cuando nadie lo escucha. En el libro de Salmos 116, versículo 14, nos recuerda: cumpliré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo, porque la palabra honrada no necesita testigos, no teme al compromiso, no se disfraza. El pacto que nace de la verdad es como raíz que sostiene el árbol, aunque nadie la vea. Ser fiel a lo que decimos no siempre llama la atención. A veces se presenta como rutina, como hábito, como coherencia. Se disfraza de puntualidad, de cuidado, de perseverancia. Nos dice que lo que prometimos merece ser sostenido, incluso cuando ya no se espera. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, nos recuerda: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, porque la palabra honrada no necesita escenario, no teme al olvido, no se disfraza. La fidelidad que nace de la verdad es como luz en la madrugada. No se ve de inmediato, pero anuncia el día. Cada palabra que decimos es semilla, y toda semilla necesita tiempo, tierra y cuidado. A veces se presenta como gesto, como intención, como promesa. Se disfraza de espera, de silencio y de esperanza. Nos dice que lo que sembramos con verdad florecerá aunque tarde. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 5, nos recuerda: el sembrador salió a sembrar su semilla.
porque la palabra honrada no necesita prisa, no teme al proceso, no se disfraza. La semilla que nace de la verdad es como árbol que crece lento, pero da fruto que alimenta generaciones. Hay palabras que levantan, que restauran, que sostienen. A veces se presentan como consejo, como abrazo, como afirmación. Se disfrazan de ternura, de firmeza o de claridad. Nos dicen que lo que decimos puede ser refugio o ruina. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 29 nos recuerda: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, porque la palabra honrada no necesita imponerse, no teme al silencio, no se disfraza. La palabra que edifica es como piedra viva, se coloca con cuidado y se sostiene sin aplastar. Lo que decimos revela lo que somos. A veces se presenta como confesión, como afirmación, como susurro. Se disfraza de emoción, de convicción o de intención. Nos dice que la boca habla lo que el corazón guarda. En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 3 nos recuerda: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad, porque la palabra honrada no necesita ruido, no teme a la verdad, no se disfraza. La palabra que revela es como espejo limpio, no juzga pero muestra. Hay palabras que orientan sin imponerse, que acompañan sin empujar, que iluminan sin deslumbrar. A veces se presentan como consejo suave, como afirmación serena, como verdad dicha con amor. Se disfrazan de pausa, de escucha o de presencia. Nos dicen que la palabra honrada no necesita dominar, solo guiar. En el libro de Proverbios, capítulo 10 versículo 9 nos recuerda: el que camina con integridad anda confiado, porque la palabra que guía no necesita gritar, no teme al silencio, no se disfraza. La palabra íntegra es como faro en la niebla, no obliga, pero orienta. Hay palabras que se desvanecen al instante y hay otras que permanecen, que se quedan en la memoria, que se quedan en el corazón y que se quedan en la historia. A veces se presentan como promesas cumplidas, como verdades sostenidas, como fidelidades silenciosas. Se disfrazan de constancia, de verdad y de amor. Nos dicen que lo que se dice con integridad no se borra. En el libro de Proverbios, capítulo 12 versículo 19 nos recuerda: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento, porque la palabra honrada no necesita repetirse, no teme al tiempo, no se disfraza. La palabra verdadera es como raíz antigua, no se ve, pero sostiene generaciones. Hablar con verdad es ofrecer algo sagrado. A veces se presenta con gratitud, como perdón o como bendición. Se disfraza de ternura, de humildad y de entrega. Nos dice que lo que decimos puede ser altar, puede ser puente, puede ser abrazo. En el libro de Salmos 116, versículo 17 nos recuerda: te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová, porque la palabra honrada no necesita escenario, no teme al silencio, no se disfraza. La palabra que se ofrece con verdad es como incienso suave, sube,
perfuma y permanece. Hay palabras que sanan sin hacer ruido, que restauran sin dramatismo, que reconcilian sin espectáculo. A veces se presentan como disculpa sincera, como afirmación amorosa, como silencio que escucha. Se disfrazan de compasión, de ternura y de verdad. Nos dicen que la palabra puede ser medicina. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 4, nos recuerda: la lengua pasible es árbol de vida, porque la palabra honrada no necesita adornos, no teme a la fragilidad y no se disfraza. La palabra que sana es como bálsamo invisible, no se ve, pero alivia. A veces, defender al otro no requiere gritar, solo decir la verdad, solo nombrar lo justo, solo sostener lo que es digno. Se presenta como testimonio, como denuncia, como afirmación. Se disfraza de valentía, de compasión o de justicia. Nos dice que la palabra puede ser escudo. En el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 8, nos recuerda: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos, porque la palabra honrada no necesita violencia, no teme al poder, no se disfraza. La palabra que protege es como sombra en el desierto, discreta pero vital. La verdad no necesita gritar para liberar. A veces se presenta como confesión suave, como afirmación valiente, como renuncia al engaño. Se disfraza de humildad, de claridad y de luz. Nos dice que la mentira encadena, pero la verdad abre puertas. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, nos recuerda: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque la palabra honrada no necesita violencia, no teme al juicio, no se disfraza. La verdad dicha con amor es como llave silenciosa, no hace ruido, pero abre lo que estaba cerrado. Transformar no siempre implica revolución. A veces se presenta como palabra justa en el momento preciso, como afirmación que despierta, como verdad que toca el alma. Se disfraza de ternura, de firmeza y de presencia. Nos dice que lo que decimos puede cambiar destinos. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nos recuerda: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, porque la palabra honrada no necesita espectáculo, no teme al silencio, no se disfraza. La palabra que transforma es como semilla en tierra fértil. No se ve de inmediato, pero da fruto eterno. Esperar también es honrar. A veces se presenta como silencio que confía, como promesa que no se olvida, como fidelidad que no se apresura. Se disfraza de paciencia, de fe y de esperanza. Nos dice que lo verdadero no siempre llega pronto, pero siempre llega. En el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16, nos recuerda: el que cree, no se apresure, porque la palabra honrada no necesita urgencia, no teme al tiempo, no se disfraza. La palabra que espera es como río profundo, avanza lento, pero nunca se detiene. Lo que decimos revela lo que creemos. A veces se presenta como afirmación sencilla, como convicción firme, como testimonio silencioso. Se disfraza de coherencia, de integridad y de fe. Nos dice
que nuestras palabras son espejo de nuestra propia alma. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 37, nos recuerda: por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado, porque la palabra honrada no necesita adornos, no teme a la transparencia, no se disfraza. La palabra que revela es como luz en el rostro, no se impone, pero muestra lo que hay dentro. Honrar la palabra no es solo cumplir, es sostener, es cuidar, es dejar legado. A veces se presenta como testimonio, como memoria, como semilla que otros recogerán. Se disfraza de historia, de ejemplo y de vida. Nos dice que lo que decimos puede trascender. En el libro de Salmos, número 1, versículo 3, nos recuerda: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, porque la palabra honrada no necesita final, no teme al olvido, no se disfraza. La palabra que permanece es como árbol viejo, sus raíces sostienen el bosque, aunque ya no se vea su flor. Gracias por haber caminado conmigo a través de estas palabras que no solo se dicen, sino que se sostienen, se honran y se viven. Hoy recordamos que nuestra voz tiene peso, que cada promesa es semilla, que cada afirmación es reflejo y que cada silencio puede ser un altar. Honrar la palabra no es solo cumplir lo que decimos, es cuidar lo que sembramos con ella, es vivir con coherencia, es hablar con propósito, es callar con sabiduría. Que al cerrar este episodio, no cerremos el corazón a la verdad, ni la boca a la integridad. Que lo que digamos sea digno de confianza, que lo que prometamos sea digno de memoria y que lo que callemos sea digno de paz, porque cuando nuestra palabra se alinea con lo eterno, se convierte en legado y ese legado, aunque invisible, transforma. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por el don de la palabra, por permitirnos nombrar, prometer, consolar y construir con lo que decimos. Ayúdanos a reconocer su poder, su alcance y su profundidad, que no hablemos por costumbre, sino por convicción, que cada palabra que salga de nuestra boca sea reflejo de tu verdad, eco de tu amor, semilla de tu paz. Enséñanos a callar cuando el silencio sea más sabio que el ruido, a sostener lo que prometemos incluso cuando nadie lo exige, a vivir con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, que nuestra voz no sea instrumento de confusión, sino de claridad, que nuestras promesas no sean adornos, sino pactos sagrados, que nuestra fidelidad no dependa del aplauso, sino de tu presencia. Y cuando tropecemos, cuando fallemos, cuando nuestras palabras no hayan sido dignas de ti, recuérdanos que tu gracia nos restaura, que tu verdad nos llama de nuevo, que tu amor nos enseña a hablar con humildad, que al salir de este espacio llevemos contigo el compromiso de honrar cada palabra como si fuera oración. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo.
Hasta la próxima.